creo que a ella le pasaba lo mismo que a los demás campesinos, que era que no tenían apoyo de nadie y estaban en medio de una guerra y consideraban que si salía ese documental los iba a exponer y que los focos iban a venir a el Magdalena Medio y a Cimitarra, y que ellos no querían eso. Entrar con una cámara a una zona como la del Magdalena Medio, pues es casi entrar con un arma, porque las cámaras dan susto, atemorizan, desenmascaran cosas. Yo le dije, Silvia, esto se va a complicar, no hay que volver. Y mi mamá también le dijo, no se vaya, ¿para qué se va a ir? Ella ya había terminado casi el rodaje, pero estaba muy afanada por la seguridad de ellos. Yo le dije, pero no se puede evitar no ir. No, esta es mi última ida. Ya estaba terminando las filmaciones, pero ella se fue más a contarles a los campesinos, mire, estamos en esta situación, hay que tener cuidado. La guerra se establece cuando ya el interlocutor con el que uno está hablando no vale y que lo único que vale es una bala. A finales de los años 80, los grupos armados escribían una de las páginas más tristes y oscuras de nuestra historia. Quienes buscaron proponer salidas diferentes fueron víctimas de la guerra de forma sistemática. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Asimismo, los periodistas que trataron de narrar el conflicto entraban automáticamente al radar de los violentos. Bueno, ellos indudablemente empiezan a ganar mucho reconocimiento, no solamente en la región, sino ya en el contexto regional y nacional. Y vienen las elecciones para regionales, para alcaldías y consejos y asamblea en marzo del 90. Mucha gente no conoció a Miguel Ángel, pero Miguel Ángel es también mucho de lo que fue, digamos, de lo que pasó con Pizarro, con lo que decía Pizarro, con lo que decía Luis Carlos Galán, con lo que decía Bernardo Jaramillo, ¿no? Eran estos nuevos pensamientos que habían en ese momento en la Colombia de los 90. Entonces ahí se meten en la contienda electoral y finalmente eso pues también seguramente molesta a muchas personas porque tienen un arraigo sobre la gente tan impresionante que indudablemente van a sacar 2 o 3 concejales. Hay un temor precisamente de la fuerza pública y de algunos dirigentes políticos del municipio de Cimitarra y de los mismos paramilitares, inclusive del mismo narcotráfico, que hacían su convenio y hacían sus alianzas ahí con los paramilitares de Puerto Boyacá. Y entonces el fantasma del enemigo interno, que es lo que hasta hoy todavía persiste, los ve como un objetivo militar. Esa asociación fundada el 21 de mayo de 1987 por el Lampón Braulio Herrera y por el Frente 23 de las FARC, buscan a todo trance que los campesinos de esa región voten por los candidatos que ellos les imponen. Eso lo vamos a denunciar nosotros. Roberto Duque, que era uno de los paramilitares, que en ese momento era el vocero de Morena, óigame esto, vocero de Morena, que era el partido político de los paramilitares, que llegamos a tener partido político de los paramilitares, salió muy claramente a decir, en un panfleto y en una emisora, a decir que los dirigentes campesinos eran unos auxiliadores de la guerrilla. Así con esa frase salió a decir. Al tener esa convicción ellos de que nosotros éramos el brazo político de la guerrilla y que nos estaba yendo muy bien porque estábamos atrayendo a mucha gente, ya empieza a crecer el protagonismo de que había que silenciar de alguna forma.
En diciembre del año 89, Josué me llamó una noche y me dijo: doctor, los grupos armados nos tienen bajo una guerra psicológica monstruosa. Le dije: Josué, véngase con quien usted quiera venirse. En esa reunión, que a mí no se me olvidará nunca, convinimos en que lo que deberíamos hacer era convocar a un foro por la paz en Cimitarra, para darle a conocer al gobierno lo que estaba pasando. No les hicieron, digamos, el feo, pero no los apoyaron. Eso fue la verdad, no los apoyaron. La intención que hubo era que este proceso se acababa, era terminándole con las cabezas principales, que eran las dirigencias, en ese caso Josué, Saúl y Miguel. Yo pienso que ellos estaban corriendo contra el tiempo y la pregunta era: ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y qué iba a pasar? Pues ¿cuándo los van a matar? ¿Cuándo los van a masacrar? Porque entonces en el Rafael Reyes y con la gente del MAS los miraban como guerrilleros. Los guerrilleros los estaban signando a su vez de macetos, en fin. Mi papá siempre fue muy consciente que a raíz de la asociación el tiempo de vida de él se le estaba agotando. Él siempre fue muy consciente de eso y él siempre decía: yo sé que a mí en cualquier momento me van a matar, pero yo a nadie me le voy a callar. O sea, por el hecho de que yo sepa que tengo una amenaza encima, por el hecho de que yo sepa que tengo unos grupos armados encima que me están buscando, que me quieren matar, no me le voy a callar a nadie y no me voy a detener. Me detengo el día que me mate. Llegó a Cimitarra y el otro día se fue para la India. Dijo: vengo a despedir la India, porque siento paso de animal grande. Yo le dije: bueno, papá, si las amenazas están tan fuertes, ¿por qué no se queda aquí en Bogotá o se va para Bucaramanga? No se vaya para Cimitarra. Y mi padre pues me dice que no, que ellos creen que si les hacen daño más fácil en Bucaramanga o en Bogotá que en Cimitarra. Y mi padre se va. El 26 de febrero sabíamos que iba a haber una reunión, que mi papá pues se iba a reunir con una periodista, porque esto fue pues muy nombrado, que Silvia iba a estar en Cimitarra y que la asociación se iba a reunir con esta señora para que el mundo conociera más a fondo qué estaba pasando en esta región. Entonces José me dijo: Manuel, en la India no hay nadie quien ayude a solucionar problemas que no faltan a todo momento, entonces váyese usted para la India y nosotros nos quedamos aquí atendiendo a la periodista Silvia Duzán. Mi mamá sí se acuerda que en su momento, sí, cuando ella se fue para Cimitarra, sí, ella decía que algo le palpitaba dentro, que decía que no la debía dejar ir, pero como nunca le dijo nada, la dejó hacer lo que quería, pues entonces ella se fue a Cimitarra. Eso fue un drama porque se fue y perdió el avión, le tocó irse en bus, se fue en bus, Salomón, el esposo, la dejó en la estación de bus, todo un drama. Llegó, la recogieron y todos se fueron a comer al restaurante La Tata, que es el único restaurante que está pues grande, ahí abierto a las que hay en la plaza de Cimitarra. Después de comer, 6 personas entraron allá armadas con pasamontañas y fueron a la a la mesa donde estaban ellos y abrieron fuego contra todos ellos.
lo que pasó cuando matan a todos ellos, se apaga el pueblo, que es como la orden de las masacres de entonces, se apaga el pueblo, todo el mundo a sus casas, y todo el pueblo vio cómo ellos, o sea, los paramilitares, entraron a la comandancia del batallón, ¿sí? Se refugiaron allá, y cómo era evidente que había una connivencia total con los militares y con la policía. Es decir, que esa masacre fue hecha y perpetrada con total conocimiento de los agentes del Estado y fue hecha con ellos. Las personas y el grupo que ejecutó la masacre de La Tata jamás podrá imaginarse el daño que le hizo a esta región. Eso es algo que genera impotencia de una u otra forma, porque no estamos hablando de un criminal, no estamos hablando de un mal ser humano, estamos hablando de una persona que dedicó parte de su vida y dedicó sus esfuerzos a tratar de sacar un proceso de paz que no solamente lo benefició a él, sino beneficiaba a muchas personas. Para nosotros fue duro ese golpe. Fue un golpe terrible para nosotros. Perder a una hermana es un episodio muy triste en la vida. Para mi mamá sí fue una experiencia desgarradora totalmente. Ya se había casado y había formado familia y pues estaba en un momento totalmente productivo de la vida, donde estaba escribiendo esa serie de reportajes, y se paró todo lo que ella estaba haciendo de un momento y hasta ahí llegó la historia de mi hermana. Mi padre pues nos dejó la mejor herencia, que fue su ejemplo. No nos dejó cosas materiales porque era un ser muy desprendido de las cosas materiales, pero sí nos dejó pues muchos mensajes. Yo particularmente pues recibí de él sus últimas palabras como hijo. Me dijo: no importa lo que hagas en la vida, tenga la tranquilidad de que todas las noches pongas su cabeza en la almohada sabiendo que no asesinó, que no robó y que con su trabajo no le haga daño a nadie. Y seguro que si lo logra ser hijo, pues todos sus días van a ser felices. Ese es el mejor legado y es lo que me acerca a mi padre todas las noches y todas las mañanas, cuando me acuesto y cuando me levanto. Yo duré mucho tiempo sin querer saber nada de esta historia, y incluso duré tiempo sin querer hablar con las demás víctimas. Y ellos trataron de contactarme muchas veces y yo no quise, porque creo que era mi manera de hacer el duelo y no entendía por qué hasta mucho tiempo después. Pero cuando empecé a entender que se me estaba olvidando cómo era ella, empecé a entender que necesitaba buscar qué era lo que había pasado con ella, y así fue como empecé yo a buscar el proceso, con el afán solamente de construir a Silvia otra vez. Fue un día donde Gustavo Gallón, le dije: mire, es que yo necesito ayuda. Me dijo: vamos a ponerte a Omaira, que es la persona que te va a ayudar ya a mirar dónde está ese proceso. Cuando estamos en la Comisión Colombiana de Juristas buscando los casos representativos de masacres de paramilitares para contactarnos con sus víctimas y representarlos, trajimos este caso, que estaba en total impunidad. La masacre la ejecutó el paramilitarismo con ayuda, digámoslo así, del batallón Rafael Reyes de allá y de la comandancia de la policía. Así después hayan quedado en libertad sus comandantes, porque muchos testimonios mostraban cómo esos dos o esos paramilitares entraban y salían de ese pueblo como Pedro por su casa. La búsqueda del expediente de la masacre en Cimitarra le tomaría 2 años a Omaira Gómez.
Al encontrarlo, la Comisión Nacional de Juristas reúne a los familiares para llevar el caso ante la justicia colombiana. La impunidad y la postura del Estado colombiano motiva a las víctimas y a la Comisión Colombiana de Juristas a llevar el caso ante una instancia internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habíamos cumplido con el requisito de agotamiento de los recursos internos, que es una exigencia para llevar un caso a la Comisión Interamericana, y que había aquí una grave violación que comprometía de derechos humanos, que comprometía la responsabilidad del Estado. Y ahí empezó un camino distinto y decidimos presentar todas las familias la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa demanda fue aceptada. Finalmente son, creo que muy pocas las que se aceptan ante la comisión, y en este momento está en estudio para que la Corte la considere. Todo el mundo ha entendido que aquí hubo una acción de paramilitares, eso no se ha discutido, pero la responsabilidad del Estado, la intervención de agentes de la fuerza pública en los hechos, tanto el día de los hechos como antes, como después, nosotros la hemos puesto en evidencia y esperamos que así sea reconocido por la Comisión Interamericana y que ordene al Estado las reparaciones correspondientes, que se reconozca públicamente la responsabilidad por parte de las autoridades colombianas. Este año, oh sorpresa, aquí la Fiscalía decidió declarar esta masacre de Cimitarra como delito de lesa humanidad. Yo no creo que eso signifique mucho. El hecho de que todavía se pueda investigar no significa que se va a investigar. Lo que piden las víctimas, no solamente de este caso, sino de todos los casos de masacres, de asesinatos, es conocer la verdad. Por eso es verdad, justicia, reparación y elementos de no repetición, ¿no? Pero la verdad es reparadora. Por eso, en casos de impunidad en un estado, en cualquier estado, lo que menos hay es reparación. Porque una forma, o tal vez la forma más expedita de reparar a una víctima es diciéndole qué pasó. Y lo segundo, que se reconozca la dignidad de las víctimas, porque con estos hechos quedan mancilladas, queda muchas veces la sospecha de que las víctimas, quién sabe qué estarían haciendo, se dice mucho que por algo sería, les interesa que quede claro y que haya una autoridad que diga que fueron víctimas, que no estaban haciendo nada malo, todo lo contrario. Las víctimas sabemos cuál es el valor de la paz y lo importante que es la paz y lo importante que es darle de alguna dignidad también al enemigo, ¿sí? Para poder hacerlo como un interlocutor y tener alguna empatía con el enemigo, porque si no lo hacemos, pues aquí seguimos en guerra. ¿Sí? Todo lo que logró la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carari, como les decía en un principio, no se quedó solo en la India, no se quedó en Cimitarra, no se quedó en las veredas Pedregosa, Matadeguado, La Yumbila y las demás, sino que pasó fronteras, llegó a otros países, se escuchó en otros lugares hasta el punto que les otorgaron el Premio Nobel Alternativo de Paz. El hecho de que la fundación que otorga el premio nos haya seleccionado como uno de los ganadores significa que sus directivos han visto en nuestra labor uno de esos proyectos prácticos que ayudan a contribuir un mundo mejor. Al expresarles hoy nuestros más sinceros agradecimientos, queremos también decirles con alegría y satisfacción que no se equivocaron en su apreciación. Estamos construyendo la paz y el desarrollo de nuestra región, poniéndole fin así a los años de despiadada violencia y empobrecimiento que tuvimos que soportar. Estamos honrando el lema que inspiró el nacimiento de nuestra asociación y que ha guiado sus acciones por el derecho a la vida, la paz y el trabajo. Members of the Swedish Parliament, directors of the Right Livelihood Awards Foundation,
fellow winners of the award, ladies and gentlemen. La tarea mía fue escribir toda la historia y nos dijeron, mire, es que cuando llegó ese informe suyo, todos en la fundación vivíamos pendientes en las reuniones que tenía el comité que seleccionaba quienes se ganaban los premios. Nosotros, cada vez que salía alguien de esa reunión, íbamos a preguntarles si habían descartado los campesinos del Carare. O sea, desde el principio tuvo un impacto enorme en la fundación. With joy and with the conviction that we need to face with hope all the challenges that await us from this day forward. Y efectivamente, pues se ganaron el premio. Thank you very much. Digamos, en el territorio del Carare, cualquier campesino, campesina, cualquier integrante afro, indígena de la iglesia, no lo asumen, digamos, como enteramente la mirada protagonista del yo, sino siempre el Nobel de Paz se reconoce y se valora de un esfuerzo colectivo. Nunca creímos y no lo hicimos esperando un premio, ¿sí? Yo estoy aquí, no estoy esperando un premio. Y esa nobleza también nos permite decir que al otro, sin importar de decir que fue sanguinario, que es actor violento y que es eso, pero por lo menos decirle, le dignificamos el esfuerzo cuando él se sienta a dialogar y que se puede transformar el conflicto en diálogo, decirle, dignificamos esa parte humana. En el discurso que pronunciaron cuando recibieron el premio en el Parlamento sueco, ellos decían que había gente que los veía a ellos como sus enemigos, pero que ellos no tenían enemigos. Imagínense ustedes eso, personas que habían pasado por todo lo que estas personas habían pasado, que pudieran decir eso como una verdad que guiaba su comportamiento. Para poder construir la paz y el desarrollo como nosotros los queremos, tenemos que entender a quienes no nos entienden. Hoy sabemos que la comprensión de la incomprensión es una condición necesaria para que los cambios sociales que queremos se puedan realizar sin violencia. Fue una ceremonia muy bonita, muy majestuosa, pero muy triste para nosotros, por lo que significaba, pues en realidad hubiera sido muy bonito y muy significativo y muy hermoso haber visto a Josué Vargas, a Miguel Barajas y a Saúl Castañeda vivos recibiendo ese reconocimiento para esa comunidad a la que ellos representaban. Y nos tomamos esta foto en el parque. Casi no la logramos tomar porque usted lloraba mucho. De no haber sido el mártir, un grupo de campesinos, habían sido muchos más, y no uno, ni dos, ni tres. Cientos de personas habrían muerto. Cientos de personas habían tomado las armas. Cientos de personas se habían tenido que ir de esa región a enfilar los grandes grupos de desplazados que tiene este país. Para muchas personas esto no existe y muchas personas no creen el proceso que se vivió, ¿no? O sea, se les hace difícil porque es que es muy complejo por el lugar, por la situación que se vivió en el momento. Entonces, es muy lindo que esto deje de ser un mito y se transforme a una realidad. Esto tiene que hacer parte de la historia bonita de este país. Investigar estos hechos y comprender cómo estos valientes campesinos del Carare lograron la paz me permitió entender que nuestra historia, aunque atravesada por la violencia, está llena de nobles héroes, entre ellos nuestros campesinos, quienes bajo el sol y la lluvia construyen a diario nuestro porvenir.
conocí un lado del país en el que todos nos podemos unir y caminar con la mirada puesta hacia un horizonte distinto. Uno en el que la paz como el sol permite que la esperanza florezca para todos. Yo creo que los hombres no nacemos libres. Yo creo que los hombres nos hacemos libres. Y nos hacemos libres con la vida que llevemos. Yo creo que, a diferencia de lo que dice la Constitución, los hombres no somos iguales, nos hacemos iguales. Y nos hacemos iguales en la medida en que tengamos la capacidad de vencer el miedo. Cuando empezamos a vernos, a sentirnos iguales, acompañados, yo creo que la carga es más ligera. Como diría el Quijote, el burro aguanta la carga, mas no la sobrecarga. Tal vez lo importante que rescato de todo esto es que, no obstante los sinsabores que dejan este tipo de situaciones, continúan las personas soñando, soñando en un país en paz. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas, mientras no haya una paz interna en cada uno de nosotros, ¿cómo podemos pedir que haya paz social? Es un imposible. La paz tiene que comenzar por conquistarse de adentro hacia afuera. Y entonces, quienes logran eso, y son muchas las personas afortunadamente que lo logran, irradian paz, producen paz. el guerrero sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza. Es como si por cada movimiento que sofoquen, en otra parte de este país aparece otro. Son como semillas que se van sembrando. Con la sonrisa plena. La única lucha que se pierde en la vida es la que se abandona. Y en la ATCC nunca dejaron de pelear. La ATCC nos dignifica como seres humanos, nos enseña que los seres humanos podemos y somos los constructores y arquitectos de nuestro destino, de nuestras circunstancias. Nos hemos venido matando desde la época de la conquista. Los unos por unos, los otros por otros. Luego vinieron las guerras políticas, la guerra de los 1000 días y todas esas cosas. ¿Y qué hicieron? ¿A dónde nos llevaron? ¿En qué estado estamos en este momento? Porque después de una violencia consolidada de ya de 200 o más años atrás, algo nuevo tiene que pasar. Y si con la violencia no logramos hacer nada diferente, intentemos hacerlo con la paz, ¿sí? A ver qué pasa. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo que desde sus entrañas se libera. El guerrero sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma limpia, con la sonrisa
con la sonrisa plena.